Aquella noche de jueves, el peso del mundo parecía haberse instalado sobre mis hombros. La agencia de diseño en Madrid era un hervidero de creatividad y estrés, y yo había surfeado una ola de plazos imposibles y reuniones que me habían dejado seca, sin una gota de energía. Mi único anhelo era el refugio de nuestro apartamento en el barrio de Salamanca, la promesa de quitarme los tacones, ponerme algo cómodo y perderme en una serie mientras picoteaba cualquier cosa de la nevera. Pero Santiago, mi marido, tenía otros planes. Lo vi en sus ojos en cuanto entré por la puerta, esa chispa inquieta que precedía a sus ideas más inesperadas. «Tenemos que salir a cenar, Elena», insistió, con ese tono suave y persuasivo que usaba para desarmarme. «Necesitamos cuidarnos un poco». Llevábamos 11 años casados. 11 años de una complicidad que, con el tiempo, se había transformado en una rutina predecible. Las cenas rápidas, las conversaciones sobre el trabajo y las hipotecas, una intimidad que era más un refugio seguro que un fuego ardiente. Aunque me costara admitirlo, sabía que habíamos perdido algo por el camino. No le di demasiada importancia. Supuse que era su intento de romper la monotonía, un gesto romántico para reavivar la llama. Así que suspiré y acepté. Me preparé sin mucho entusiasmo al principio, pero algo cambió cuando abrí el armario. En lugar de elegir el vestido negro de siempre, mis dedos se detuvieron en un vestido lencero de seda verde esmeralda que no me ponía desde hacía años. Se deslizaba sobre mi piel como agua, dibujando mis curvas de una forma sutilmente provocadora. Lo combiné con unos tacones de aguja negros que estilizaban mis piernas y hacían que mi caminar se sintiera más poderoso, más felino. Un collar de oro fino en mi cuello y un labial rojo intenso para sentirme un poco más viva, un poco más dueña de mí misma. Caminamos por las calles iluminadas de Madrid. El aire fresco de la noche me despejó un poco. Santiago me tomó de la mano, pero su silencio era denso, expectante. El restaurante era un lugar moderno y elegante, de esos con luces tenues y mesas bien separadas. Y al entrar, lo vi. Sentado en nuestra mesa, con una copa de vino tinto en la mano, estaba Adrián. Lo conocía vagamente. Era el mejor amigo de Santiago de la universidad, un arquitecto con una sonrisa fácil y una mirada que te hacía sentir como si te conociera de toda la vida. Había visto fotos suyas, habíamos coincidido en un par de eventos, pero nunca habíamos cruzado más de 2 frases. Era atractivo de una manera relajada, con un aire bohemio que contrastaba con la seriedad de Santiago. La cena comenzó con una ligereza casi estudiada. Anécdotas de la facultad, historias de trabajo y un excelente Rioja que ayudó a disolver la tensión inicial. Santiago reía más de lo normal. Adrián hablaba con una calma que me fascinaba, pero yo sentía una corriente subterránea, una electricidad extraña en el aire que no sabía de dónde venía. Entonces, después de un brindis, Santiago me miró. Su expresión había cambiado por completo. Era seria, casi vulnerable. «Elena», dijo en voz baja, y el mundo pareció detenerse. «Adrián y yo queremos hablarte de algo». Mi estómago dio un vuelco. Una parte de mí quiso reír, pensar que era una broma pesada, pero la solemnidad en sus ojos me heló la sangre. «¿De qué queréis hablarme?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. Santiago respiró hondo, y con una calma que me aterrorizó, soltó las palabras que cambiarían todo. «He estado pensando, y creo que podríamos probar algo nuevo. Algo para nosotros. Los 3». Las palabras cayeron sobre la mesa como trozos de hielo. Tardé unos segundos en procesarlas. «¿Un trío?», susurré, incrédula. La palabra sonaba obscena, irreal en mi boca. Miré a Adrián, esperando ver un atisbo de vergüenza en su rostro, pero no había nada. Me miraba con una serenidad desconcertante, como si la propuesta fuera la cosa más natural del mundo, como si llevaran meses planeándolo a mis espaldas. Me sentí traicionada. No solo por la propuesta en sí, sino por el hecho de que lo hubieran decidido sin mí, convirtiéndome en el último eslabón de su fantasía secreta.
La rabia subió por mi garganta, caliente y amarga. ¿Te has vuelto loco, Santiago? Sisé, subiendo el tono lo suficiente como para atraer la mirada curiosa de la mesa de al lado. Él no se inmutó. No es una locura, Elena. No quiero forzarte a nada. Solo te pido que lo consideres. Adrián añadió, con una voz suave como el terciopelo, entiendo que es un shock, pero a veces, salir de la rutina trae descubrimientos inesperados. No hay ninguna presión. Lo miré fijamente, buscando un doble sentido, una malicia oculta. No la encontré. Y, sin embargo, algo en sus palabras, en la promesa de descubrimientos, hizo una pequeña mella en mi indignación. El tedio de nuestras tardes de domingo, la falta de emoción, el anhelo de sentirme deseada de una forma nueva. Necesito aire, dije bruscamente, poniéndome de pie. Salí del restaurante sin mirar atrás, dejando a los dos hombres sentados en un silencio denso. La noche madrileña me recibió con su abrazo fresco. Mientras el sonido de mis tacones de aguja resonaba en la acera, mi mente era un caos de furia, incredulidad y, aunque me costara admitirlo, una diminuta y peligrosa chispa de curiosidad. El aire de la noche madrileña, que antes me había parecido una caricia fresca, ahora se sentía cortante. Me abracé a mí misma, el frío de la seda de mi vestido un pobre consuelo contra el torbellino que rugía en mi interior. A pocos metros, el neón del restaurante parpadeaba, un recordatorio intermitente de la bomba que acababa de estallar en mi vida. Escuché unos pasos acercándose, firmes pero vacilantes. No necesité girarme para saber que era Santiago. ¿Puedo explicarte?, preguntó su voz, despojada de la confianza de antes, teñida ahora de una urgencia frágil. Quería gritarle que no había nada que explicar, que su propuesta era una locura, un insulto a nuestros 11 años juntos. Pero me contuve. Una parte de mí, la parte más honesta y agotada, necesitaba entender. Asentí en silencio, sin mirarlo. Habló con una sinceridad cruda, sin rodeos. Me contó de sus noches en vela, sintiendo la distancia crecer entre nosotros como una mala hierba. Habló de nuestra rutina, de cómo nos habíamos convertido en dos compañeros de piso que se querían, pero que habían olvidado cómo desearse. No se trata solo del deseo físico, Elena, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Es un intento desesperado de romper este cristal que se ha formado entre nosotros. De volver a sentir algo, cualquier cosa, que no sea esta calma mortal. No lo haría si no estuviera convencido de que podría ayudarnos a reencontrarnos. Esa última frase, ayudarnos a reencontrarnos, resonó en mí de una forma distinta a cualquier excusa que hubiera podido imaginar. No era la justificación egoísta de un hombre aburrido, era el grito de auxilio de un náufrago. Y ese hombre era mi marido. Entender que su idea nacía del miedo a perderme, y no solo del deseo por otro, me conmovió y me aterró a partes iguales. Me sentí como si me hubieran quitado una venda de los ojos, obligándome a ver las grietas que ambos habíamos ignorado durante años. Volvimos a casa en un taxi, sumidos en un silencio tan denso que casi podía tocarse. Al llegar, me quité los tacones de aguja. El sonido seco que hicieron al caer sobre el parqué de madera fue como un punto y final a la noche, pero el inicio de mi propia batalla interna. La noche fue una tortura. Di vueltas en la cama, con la mente a 1000 por hora. Cada detalle de la cena se repetía en mi cabeza, la forma en que Adrián me había sostenido la mirada, sin arrogancia, con una curiosidad tranquila, la insistencia suave de Santiago, el tacto de la seda de mi vestido sobre mi piel, un recordatorio de una feminidad que sentía dormida. Aceptar significaría traicionarme a mí misma, pisotear el concepto de matrimonio en el que creía. ¿O sería, irónicamente, el acto más valiente y sincero que podría hacer por nosotros? La imagen de Adrián volvía una y otra vez. Su calma era lo que más me perturbaba. No era la de un depredador, sino la de alguien que parecía entender la complejidad de las emociones humanas mucho mejor que yo. Me pregunté qué tipo de hombre era, que veía él en aquella propuesta.
Pasaron 2 días de una tensión insoportable. Evitamos el tema, pero flotaba en cada habitación, en cada silencio durante el desayuno, en cada mirada esquiva. Santiago estaba nervioso, caminaba por la casa como un león enjaulado, esperando mi veredicto. Y yo me sentía atrapada entre el miedo a lo desconocido y el pánico aún mayor a que todo siguiera igual, a que nos deslizáramos lentamente hacia una separación silenciosa y educada. Al final, fue el miedo a perder lo que habíamos construido, por imperfecto que fuera, lo que inclinó la balanza. Si Santiago estaba tan desesperado como para sugerir algo tan radical, quizás yo debía ser lo suficientemente valiente como para, al menos, escucharlo. Esa noche, mientras él leía en el salón, fingiendo una normalidad que no existía, me acerqué. Él levantó la vista, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. Está bien, dije, y la voz sonó más como un susurro para mí misma que para él. Lo intentaremos. Pero una vez. Solo para ver qué pasa. Los hombros de Santiago se relajaron, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 días. Se levantó y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire. En ese abrazo no sentí triunfo ni lujuria. Sentí un alivio tan profundo, una esperanza tan abrumadora, que por un instante olvidé mi propio miedo. Aún no estaba segura de nada, pero había tomado una decisión. Estaba dispuesta a caminar hasta el borde del abismo. En los días que siguieron a mi decisión, la atmósfera en casa se transformó. La tensión plomiza se disipó, reemplazada por una electricidad palpable, una mezcla de ansiedad y un extraño cosquilleo de anticipación. Santiago parecía haber rejuvenecido, se movía con una ligereza que no le había visto en años, como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. Yo, en cambio, era un manojo de nervios. Oscilaba entre el pánico y una curiosidad febril que me avergonzaba admitir. Santiago se encargó de contactar con Adrián. Me mostró los mensajes para que viera que no había nada oculto. La respuesta de Adrián fue exactamente como él, serena y respetuosa. Insistió en que no había ninguna prisa, que la decisión era mía y que lo más importante era que yo me sintiera completamente segura. Queremos que sea una experiencia agradable y liberadora para todos, escribió. Especialmente para ti, Elena. Su calma, en lugar de irritarme, me dio una extraña sensación de control. El sábado llegó con una lentitud exasperante. Me preparé con un esmero casi ritual. Esta vez no elegí un arma de seducción como el vestido verde esmeralda. Opté por un vestido negro de cachemira, de manga larga y cuello alto, que se ceñía a mi cuerpo con una elegancia sobria. Era suave al tacto, casi un abrazo, y me hacía sentir protegida y femenina a la vez. Decidí quedarme descalza. Sentir la madera fría del suelo bajo mis pies me anclaba al presente, a mi casa, a mi territorio. Cuando sonó el timbre, mi corazón dio un vuelco. Adrián no traía flores ni vino. En su mano llevaba una botella de mezcal artesanal y 3 pequeños vasos de arcilla. Pero lo que captó mi atención fue un gesto fugaz. Justo antes de entrar, sacó del bolsillo de su chaqueta una vieja fotografía arrugada. La miró por un instante con una sonrisa cargada de melancolía y la guardó rápidamente. Fue un acto tan íntimo y tan fuera de lugar que me provocó una mezcla de curiosidad y desasosiego, pero no dije nada. La velada comenzó con palabras medidas. Probamos el mezcal, su sabor ahumado y complejo nos obligaba a beber despacio. Hablamos de arte, de viajes, de cosas triviales que servían de puente sobre el abismo de lo que estaba a punto de suceder. El silencio que finalmente cayó entre nosotros no fue incómodo, sino denso, cargado de intención. Fue Santiago quien lo rompió, con una voz que no temblaba. Se giró hacia mí y me preguntó, ¿cómo te sientes, Elena? Nerviosa, respondí con sinceridad, la voz apenas un hilo. Adrián me dedicó una sonrisa comprensiva. Es normal. No hay guión, Elena. Y la palabra, stop, es sagrada. En el instante en que no te sientas cómoda, todo se detiene. Esa garantía,
esa entrega total del poder, fue lo que me dio el valor que necesitaba. Sabía que podía detener el mundo con una sola palabra, y en esa certeza encontré una extraña forma de seguridad. Nos sentamos en el sofá. Adrián se acercó con una delicadeza infinita. Su tacto en mi brazo fue ligero, casi exploratorio. No era una agresión, sino una pregunta formulada con la piel. Miré a Santiago, al otro lado. Sus manos buscaron las mías, un ancla para recordarme que, en esta locura, éramos un equipo. Sentí como mi resistencia, construida a base de años de convenciones y miedos, empezaba a derretirse. No era solo la idea de lo prohibido lo que me atraía. Era la abrumadora sensación de ser vista, de ser el centro de dos universos que me deseaban sin competir, con una dulzura y una atención que había olvidado por completo. Los momentos que siguieron fueron una sinfonía de gestos lentos e intencionados. Había un respeto absoluto, una atención constante a mis señales, a mi respiración. Adrián se movía con una gracia que me sorprendió, sus manos expertas pero siempre gentiles. Santiago estaba presente de una forma tierna, sus besos en mi hombro y sus caricias en mi pelo me recordaban constantemente su amor, no su celosía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí absolutamente deseada. Fue una experiencia que no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Cuando llegó el momento culminante, sucedió con una naturalidad que me desarmó. No fue un acto meramente físico, fue una colisión de emociones, de confianza entregada, de complicidad y de una vulnerabilidad compartida que nos unió a los tres en un instante suspendido en el tiempo. Después, nos quedamos abrazados en el sofá, envueltos en el silencio, sintiéndonos ligeros e incrédulos. Adrián se vistió sin hacer ruido, nos dio las gracias con una inclinación de cabeza y se fue. Cuando la puerta se cerró tras él, Santiago y yo nos quedamos solos. El silencio que quedó no era de incomodidad, sino de una profunda y tácita comprensión. Esa noche, por primera vez en años, sentí que había roto una barrera invisible no solo en mi matrimonio, sino dentro de mí misma. Y extrañamente, en lugar de culpa, sentí alivio. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol colándose por las rendijas de la persiana. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la rutina sobre mí. Santiago ya estaba en la cocina, y el aroma a café recién hecho llenaba el apartamento. Nos sentamos a la mesa en un silencio cómodo, uno que no necesitaba palabras. Nos bastaba una mirada para comunicarnos todo lo que había cambiado. La experiencia nos había dejado en un territorio nuevo y desconocido, pero lo estábamos explorando juntos. Esa semana, algo se reajustó entre nosotros. Volvieron los pequeños gestos, una mano en mi espalda mientras pasaba a mi lado, un beso en el cuello mientras yo leía, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. La intimidad física que compartimos fue más profunda, más conectada. Parecía que la arriesgada apuesta de Santiago había funcionado. Romper una regla nos había permitido reescribir las nuestras. Sin embargo, a los pocos días, empecé a sentir un cansancio inusual en las entrañas, una fatiga que no se iba con el sueño. Luego llegaron las náuseas matutinas, una oleada de malestar que atribuía al estrés acumulado. «Será un virus», me dije, intentando ignorar una pequeña voz de alarma en el fondo de mi mente. Pero la voz se hizo más fuerte cuando me di cuenta de que mi periodo se retrasaba. Una mañana, de camino al trabajo, me detuve en una farmacia. Compré un test de embarazo por puro instinto, un gesto casi automático, sin querer darle más importancia. Lo hice al llegar a casa esa tarde, sin dramas, sin expectativas, simplemente para descartar una posibilidad que mi mente lógica consideraba casi imposible. Me quedé mirando las dos líneas que aparecieron en la pequeña ventana de plástico. El corazón se me detuvo un segundo y luego empezó a latir con una violencia descontrolada. Positivo. Una ola de pánico helado me recorrió de pies a cabeza, seguida de un vértigo de posibilidades aterradoras. Y entonces, la pregunta cayó sobre mí como un rayo: ¿quién era el padre? La idea me golpeó con la fuerza de una bofetada.
Esa noche, en el torbellino de sensaciones y entrega, habíamos sido tres. Tres cuerpos, tres almas, y ahora, una consecuencia impredecible. Salí del baño con las manos temblando, el pequeño objeto de plástico en mi palma como si fuera una bomba a punto de estallar. Santiago estaba en el salón, leyendo el periódico, pero levantó la vista al instante, percibiendo mi estado de shock. No pude decir una palabra. Simplemente, le tendí la mano y dejé el test sobre la mesa, junto a su taza de café. El silencio que siguió duró una eternidad. Vi cómo sus ojos pasaban del test a mi rostro, una y otra vez. Esperaba ver rabia, acusación, pánico, cualquier cosa que me hiciera sentir culpable. Pero su reacción me desarmó por completo. Dejó el periódico a un lado, se levantó lentamente y tomó mi rostro entre sus manos. Su expresión era una mezcla de miedo y una determinación que nunca le había visto. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin control. No sabía cómo habría reaccionado si hubiera visto en él un solo atisbo de rechazo. Pero en su lugar, ocurrió algo increíble. Me atrajo hacia él, abrazándome con fuerza. Sentí su propio temblor contra mi cuerpo. Y entonces, dijo en voz baja, contra mi pelo, con la voz rota pero firme, sea lo que sea, Elena. Lo afrontaremos juntos. Sus palabras no eran una solución, pero eran un ancla. En ese momento, en medio del caos más absoluto que había vivido, comprendí que, más allá de los errores y los deseos desesperados, su promesa de reencontrarnos era real. Me estaba demostrando que su prioridad era cuidarme, cuidarnos. Pero mientras me aferraba a él, una verdad ineludible se abrió paso en mi mente: la noche que debía salvarnos acababa de dar comienzo a la tormenta más grande de nuestras vidas. Y solo era el principio. La promesa de Santiago, lo afrontaremos juntos, se convirtió en nuestro mantra en los días siguientes. No había vuelta atrás. La honestidad, la misma que habíamos buscado de una forma tan torcida, nos exigía ahora dar el siguiente paso. Llamamos a Adrián. La conversación fue corta, tensa, pero directa. Le pedimos que viniera a casa. No hubo necesidad de dar explicaciones por teléfono, el tono de nuestra voz lo dijo todo. Llegó en menos de media hora. Su rostro, normalmente sereno y sonriente, estaba marcado por la preocupación. Nos sentamos los tres en el mismo sofá donde todo había ocurrido, un triángulo de tensión silenciosa. Fui yo quien habló. Le conté del test, de mi embarazo. Las palabras salieron con una calma gélida que ni yo misma reconocí. Adrián escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en mí. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la habitación. No hubo acusaciones, ni pánico, ni negación. Su reacción, una vez más, fue de una madurez que me descolocó. Estoy aquí, dijo finalmente, con voz grave. Asumiré la responsabilidad que me corresponda. Sea cual sea el resultado, quiero formar parte de la decisión. Tenéis mi palabra. Las semanas que siguieron fueron una brutal escuela de la verdad. Decidimos hacer una prueba de paternidad. Mientras esperábamos los resultados, nos vimos obligados a hablar como nunca antes. Hablamos de nuestros miedos más profundos, de las decepciones que habíamos acumulado, de la soledad que sentíamos incluso estando juntos. En medio de ese caos, surgió algo inesperado, una nueva y frágil profundidad en mi relación con Santiago. Estábamos en el ojo del huracán, pero por primera vez, estábamos realmente juntos en él. Comprendí que nuestro matrimonio no necesitaba soluciones improvisadas, sino una reconstrucción honesta desde los cimientos. El día que llegaron los resultados, el aire en casa era irrespirable. El sobre blanco sobre la mesa de centro parecía contener el destino de nuestras vidas. Llamamos a Adrián. Era justo que estuviéramos los tres presentes para abrirlo. Nos reunimos de nuevo en el salón. El ambiente era solemne,
como si asistiéramos a un funeral. Tomé el sobre con manos temblorosas. Santiago me cogió una mano. Adrián, al otro lado del sofá, observaba con una intensidad febril. Sentí sus miradas clavadas en mí, esperando que dictara sentencia, que nombrara a un padre y, con ello, definiera nuestro futuro. Abrí el sobre. Mis ojos buscaron el nombre en el papel, el veredicto que lo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera leerlo en voz alta, la voz de Adrián cortó el silencio. Esperad, dijo. Su tono era diferente, cargado de un peso que no le había oído antes. Antes de que digas nada, Elena, hay algo que tengo que contaros. Algo que debí decir desde el principio. Santiago y yo lo miramos, confundidos. Adrián metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó de nuevo aquella vieja fotografía arrugada que vi la noche que vino a casa. Esta vez, no la guardó. La extendió hacia mí. Ella era Sofía, dijo, con la voz rota. Fue mi esposa. Murió hace 3 años. Cogí la foto. La mujer que me sonreía desde el papel era más joven, con un peinado diferente, pero sus ojos, su sonrisa, la forma de su rostro, era como mirarme en un espejo antiguo. Un escalofrío de hielo me recorrió la espalda. No entendía nada. No lo entiendo, Adrián, susurré. Él levantó la vista y me miró, y en sus ojos ya no vi calma, sino una desesperación abrumadora, una obsesión que me heló la sangre. Eres idéntica a ella, Elena, confesó, y cada palabra era un golpe. Cuando Santiago me habló de vuestros problemas, de la distancia, fui yo quien le propuso la idea. Fui yo quien insistió. Él no sabe nada de esto. Lo siento, pero tenía que saber qué se sentía al estar con ella una vez más. Tenía que saber. El sobre con los resultados cayó de mis manos al suelo. De repente, el nombre escrito en ese papel ya no importaba. Nada importaba. No había sido un experimento para salvar un matrimonio. Había sido el fantasma de otra mujer. Yo no había sido una participante, había sido un reemplazo. Y el hombre que me había tocado con tanta delicadeza esa noche no me deseaba a mí, sino a un recuerdo.